Ahora, una vez que hemos estudiado el rol del psicólogo dentro de la cárcel o dentro del ámbito penitenciario, es importante que nosotros estudiemos los antecedentes de este fenómeno que llamamos hoy día cárcel. Viene, por supuesto, de hace muchísimos siglos. De hecho, vamos a empezar a hablar del siglo XVIII y es importante que nosotros sepamos que tenemos una historia y que la cárcel simplemente no es cárcel porque a alguien se le ocurrió en el 1990. Entonces, vamos a dividir este primer marco histórico en tres fases, y estas tres fases son las que entonces vamos a enumerar ahorita, ¿no? Entonces tenemos una primera fase dentro de nuestras posturas teóricas importantes, concebida como el sistema filadelfiano o el sistema filadélfico en 1787. ¿En qué consistía este sistema para el individuo que cometía un delito? Muy bien, primero que nada, suponía una especie de aislamiento celular. La premisa de este sistema de tratamiento era que la persona se pudiese transformar a través del trabajo artesanal, trabajo de actividades manuales, trabajo en donde él no percibiera ningún tipo de dinero. De igual forma, aislamiento diario en sus celdas, y era obligatorio que leyera la Biblia todos los días, con este afán de que encontrara en algún versículo, en algún capítulo de la Biblia, pues la sanidad a todas estas intenciones y todas estas motivaciones delictivas. No podía tener contacto con los demás presos de su área, ni de la celda, ni del sitio donde estuviese. De hecho, no sabía de la existencia de otras personas. Tenían actividades obligadas y, repito, las actividades no eran pagadas. Él trabajaba simplemente para complacer a una parte de la sociedad. Básicamente, lo que se pretendía era que a través del trabajo lograra este chico, a través del trabajo, de la soledad y de esto que ellos llamaban zona de reflexión o área de reflexión, que este delincuente pudiese encontrar las razones de su ser, las razones del ser delictivo, y no cometer otro delito. Sin embargo, este sistema filadelfiano o filadélfico evidentemente causó muchísimo negativa dentro de los filósofos de la época. Uno de los filósofos que más negaba este tratamiento, por así decirlo, era Enrico Ferri. Enrico Ferri siempre fue un defensor del tratamiento más que de la pena, más que de la sentencia. Entonces, por supuesto, no estuvo de acuerdo. Por ello vino el segundo sistema, que fue el sistema auburniano o de trabajo común. En este sistema sí había trabajo colectivo y, aparte del trabajo artesanal, había otro tipo de trabajos que el privado de libertad podía realizar a la hora de querer obtener, pues evidentemente, beneficios de su trabajo. Cambió también el sistema de convivencia. Aquí, a pesar de que no podían hablar entre ellos, sí había un punto en común en donde todos bajaban y todos estaban pues en un mismo sitio, se veían las caras y, sobre todo a nivel psicológico, pues se sabía de la existencia del otro. No estoy solo en esta mazmorra donde me han puesto, no estoy solo. Y a pesar de que no podía hablar con las demás personas, pues podía tener algún tipo de relación al saber que no era el único delincuente dentro de un sitio. De igual forma, empieza aquí a verse el tema de la empresa productiva. Empieza a poder evaluar qué hacía el interno, qué habilidades, aparte de las artesanales, tenía el interno. El interno podía construir, el interno podía hacer mesas, podía trabajar afuera, en la calle, puentes, podía ayudar a la construcción de un país. Sí, el interno podía hacerlo. Entonces, las empresas y las fábricas disponían de un capital que iba dirigido a ellos para que entonces ellos trabajaran en la calle, y estuviesen, por supuesto, pagando igual su sentencia en la cárcel. En este aspecto, en este sistema auburniano, el trabajo era obligatorio. Aquí no hacían excepción de personas.
Y vino, por supuesto, un tercer momento dentro de estos sistemas y pues ya es a comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo XX ya se da la separación entre lo que es la cárcel y lo que es la fábrica. Digamos que en el sistema auburniano todavía no había una separación. El preso no sabía si estaba preso o si era un trabajador. El preso incluso, a pesar de que le daban beneficios y podía quedarse trabajando en una cárcel, no percibía el total de dinero que trabajaba. Entonces, a comienzos del siglo XX, el privado de libertad sí empieza a percibir, la diferencia entre una cosa es ser un trabajador de la fábrica y otra cosa es ser un preso. ¿Qué tipo de beneficios, aparte en cuanto a pena, me va a generar el hecho de que yo trabaje? También hay un aumento del control social, global y primario. Se empiezan a eliminar los castigos y las penas corporales. Es importante agregar que en el sistema auburniano, a pesar de que tenía oportunidad de establecer contacto, por lo menos visual, con otras personas, en este sistema se castigaba muchísimo si el interno intentaba hablar con otros. Los castigos eran penas corporales bastante fuertes, eran maltratos bastante fuertes. Al comienzo del siglo XX, entonces empiezan a disminuir estos castigos corporales hacia el privado de libertad. De igual forma, el recluido, los demás internos, comenzaron a tener una separación. Aquí tenemos el tema de lo que es los procesados y los penados, es decir, los individuos que no han tenido una sentencia y los que sí tienen una sentencia. Empiezan a dividirse las actividades entre ellos, pues en la época, a comienzos del siglo XX, se entendía que el procesado, es decir, esa persona que todavía no se sabía si era culpable, podía trabajar o no. Entonces, a comienzos del siglo XX, digamos que hay esta separación y sobre todo hay conductas beneficiosas para el privado de libertad.